Quiero invitarles ahora sí a abrir sus Biblias. En el libro de Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15. Amén. Salmos capítulo 119, versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Repetimos todos: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oremos. Amado Señor, gracias por esta hora que nos permites estar en tu casa, Señor. Queremos que tú nos hables, nos enseñes a través de tu palabra. Tú eres ese Dios fiel, eres ese Dios digno de ser alabado y glorificado, Señor. Tú eres, Señor, ese maravilloso santo y maravilloso Dios. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar, que nos puedas hablar, que nos puedas enseñar, nos puedas, Señor, tratar con nosotros para de este modo, Señor, crecer y parecernos a ti, Señor. Somos tus hijos y queremos ser barro en tus manos, que tú nos moldees conforme a tu imagen, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo. Háblanos, Señor. Instrúyenos, corrígenos, exhórtanos, motívanos, anímanos, Señor, a servirte en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Gloria a Dios, los niños van pasando a la escuela dominical de niños para que ellos también puedan recibir palabra del Señor. Y vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora bajo el tema: medita en la palabra del Señor. Amén. Medita en la palabra del Señor. Y hemos citado un texto muy lindo. Así que si usted no sabía qué texto memorizar, aquí tiene uno para que lo memorice y para que lo tenga. Amén. Entonces, la Biblia nos habla acerca de los principios para poder tener una comunión plena con el Señor, una comunión cercana con el Señor. Y Dios quiere que su iglesia pues crezca y se parezca al Señor. Amén. No hay nada más lindo que un papá pueda decir a su hijo: hoy ves, tiene la cara, tiene la nariz, tiene algo especial. Incluso hay niños que parecen ser mini hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si es Juan, pues mini Juan. Que usted lo ve, la misma cara, la misma forma, el mismo caminar. Amén. Y usted lo ve, a ver, y dice que una foto quizás de hace años, pues es lo mismo, ¿verdad? Usted ve las fotos, compara las fotos y dice igualito. Amén. ¿Cuántos quisieran tener hijos, amén, que tengan mucho parecido a usted? Amén. Quizás las que están embarazadas o ahí dicen: quiero que sea igual que mi esposo. Amén. Y bueno, o que tenga un parecido, y la mamá puede decir: no, bueno, que tenga los ojos de papá, la nariz de mamá, y así, ¿verdad? Siempre quieren que haya un parecido. En el Señor, los hijos de Dios también tiene que tener ese parecido al Señor, porque somos hijos y tenemos que tener ese parecido en el sentido de la búsqueda, del compromiso, en el sentido, hermanos, de ser imagen, de ser ese testimonio, de ser esa luz. Amén. Y esto nos va a ayudar, el meditar nos va a ayudar a nosotros a cada día ser como Él, parecernos a Él y ser discípulos de Él. El versículo que hemos leído está, amén, nosotros que vemos aquí el salmo más largo, y allí vemos este versículo donde nos habla de manera directa con respecto a la meditación en la palabra del Señor. Dice allí: en tus mandamientos meditaré. Amén. Y es importante considerar, amén, meditar. ¿Y qué es meditar? Amén. En el sentido general, el concepto general de meditar es, hermanos, enfocarse. O sea, desconectarse de todas las cosas y enfocarse en algo en particular. Amén. Es decir, centrar mi mente en una cosa. En este caso, centrar mi mente en el Señor y quitar todo el ruido que está alrededor. Amén. Usted no se ha dado cuenta que hay personas que practican cierto tipo de meditación, intentan estar centrado y concentrado en ese momento para poder tener la mente pues relajada. Amén. Es diferente al que yo piense en algo. Si yo pienso, es un conjunto de ideas
voy elaborando un conjunto de ideas y voy enfocándome o intentando de, pensar en lo que, en ese conjunto de ideas. Pero el meditar no es buscar que elaborar un esquema, sino más bien es descansar, es relajarse. En este caso es enfocarse en las cosas de Dios, en la misericordia de Dios, en la palabra de Dios que me va a traer paz a mí, que me va a traer misericordia, a mi corazón, y puedo yo esperar en todas las promesas del Señor. El salmista sabía claramente con respecto a la meditación, por eso él quería enfocarse en buscar las cosas de Dios, meditar en tu palabra, y al momento de meditar también permitir que la palabra de Dios permanezca permanentemente en el corazón de la persona. Dios quiere esto. Es más, el éxito del caminar cristiano está en ello. Si quiere usted un consejo de Dios, ¿cuántos quieren consejo del Señor? Hay un hombre en la escritura llamado Josué. Josué es siervo de Moisés. Y él estaba en un momento de su vida en que iba a tomar las riendas del pueblo de Israel para introducirlos en la tierra que Dios le había prometido. Y Josué sabía que ese pueblo no era sencillo, que había complicaciones, había dificultades, incluso en una oportunidad que el pueblo intentó apedrear a Moisés. Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a dirigir un pueblo que antes intentó apedrear? Y cuando digo apedrear, estoy diciendo de matar. O sea, no iban a jugar a las piedritas. Amén. Venga, te tiro una piedrita y me lanzas una piedrita. Querían matar a Moisés. Amén. ¿Usted estaría dispuesto? Bueno, hermanos, aquí hay un grupo de personas que anteriormente intentaron matar a su líder. Usted se va a quedar ahora al frente de ese grupo. Quizás usted va a decir, si ama al Señor, dice, amén, pero ten misericordia de mí. O si no, Señor, envía a otro, porque si no pudieron con Moisés, yo puedo ser la víctima. Entonces estaba ante esa situación difícil. Y Moisés conocía muy bien, Josué era un hombre que buscaba de Dios y conocía muy bien al pueblo. Entonces Josué sabía muy bien y él estaba comprometido, con servir a Moisés y estaba enfocándose en, hermanos, ser un buen servidor. Pero sin embargo Dios le dijo que iba a tomar el lugar de Moisés e introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces Dios le da un consejo. El consejo general que se repite en el capítulo 1 de Josué es la palabra que se repite allí en el primer capítulo varias veces, es esfuérzate. Amén, dile al que está al lado, dile esfuérzate. Y responde al otro, dile tú también, dile. Amén, esfuérzate. Y aparte le dice y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Claves principales para nosotros lograr algo en la vida. Todo necesita un esfuerzo, un compromiso. Ayer hermanos, nos esforzamos en el Señor. Amén. Para la obra de Dios. Y Dios bendice ese esfuerzo. Porque es para el Señor, es para su obra. Amén. Dios quiere de ese pueblo esforzado y un pueblo valiente. Esfuércese por cuidar su hogar, esfuércese por cuidar su matrimonio, esfuércese por cuidar su ministerio, esfuércese por buscar de Dios, por estar en la casa de Dios, esfuércese. Porque muchas veces este compromiso, incluso para venir a la casa de Dios, requiere muchas veces un esfuerzo. Para ir a trabajar requiere un esfuerzo. Amén. Esfuerzo y valentía, porque en medio de las adversidades uno está llamado a esforzarse. Que es importante, les he dicho ya que valentía no es no tener ningún miedo, sino enfrentarse al miedo. Y de eso se trata, enfréntate. ¿Tienes temores? No, todos lo tienen. Bienvenido a los clubes de los que tienen temores. Pero sin embargo, no todos se enfrentan a esos temores. Es más, no sabes hasta dónde vas a llegar hasta que no te atrevas a enfrentar esos temores. Hay personas, ¿verdad?, que no dicen, no paso de allí, no paso. Yo digo hasta lo mínimo, incluso cuando hay algo que parece que no te gusta y nunca le has probado, atrévate a probarlo. Enfréntase a esos temores, ¿verdad? Algunos tienen temor de bacalofobia, por decir, no comer bacalao. Enfréntase a esos temores. Otros tienen sus fobias, ¿verdad?
claustrofobia, porque nunca se han subido quizás a un ascensor. ¿Saben? O tienen ese problema, se enfrenta a eso. Tú tienes fobia a la araña, aracnofobia. Otros tienen fobia al congreganofobia. Otros tienen miedo a diezmar, dice diezmanofobia. Tienen miedo a ofrendar y podemos hacer un montón de fobias, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo, el hecho de enfrentarse con valentía a eso te ayuda a superar muchas barreras. Nosotros tenemos que aprender a esforzarnos y a ser valientes. Enfréntate a esos temores, hermano. Enfréntase con la ayuda del Señor. Y Dios te va a respaldar cuando las cosas son para Él y para su gloria. Amén. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ese fue el consejo de Dios, vamos a decir la orden de Dios. Pero hay una cosa que le dijo el Señor allí en el versículo 8. Este es el consejo de Dios. Y le está diciendo, para que haya un éxito en tu vida, necesitas algo. Para que hagas prosperar tu liderazgo, necesitas algo. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A quién se está refiriendo? A la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca, que en ti esté la ley de Dios. Ahora, si dice nunca se aparte de tu boca, quiere decir que previamente la palabra de Dios está dentro. Usted no puede dar lo que no tiene. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo doy lo que tengo. Si la ley del Señor va a estar en mi boca, es porque primeramente yo lo he recibido. Yo lo he masticado. Yo, hermanos, he aprendido, he recibido esa palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén, por el oír y por el oír la palabra de Dios. Yo oigo, la palabra de Dios me infunde fe. Y cuando esa palabra de Dios está en mi corazón, yo puedo hablar la palabra de Dios. Todo lo que está dentro de mi corazón, yo puedo expresarlo. Dice entonces, nunca se apartará de tu boca. Permite que siempre la palabra de Dios tiene que salir en algún momento. Ustedes están en su trabajo, está hablando y hablarán de muchas cosas, pero siempre va a estar Dios allí. Siempre va a decir gracias a Dios que hemos salido adelante. Gracias a Dios que Dios nos va ayudando. Siempre están. Dios tiene que estar siempre, de alguna forma allí. Pero no simplemente por una forma, sino también porque realmente es agradecido. Realmente hay un corazón, amén, sediento del Señor. Siempre va a estar el Señor ahí. Siempre se va a glorificar a Dios allí. Amén. Y dice, si no, ¿cuál es la recomendación? Está la palabra de Dios en tu boca ahora, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Habla de qué? De meditar, de día y de noche. Amén. Lo que yo recibo, lo que yo aprendo, lo que yo leo, debo meditar. ¿Cuándo? De día y de noche. Recibir esa palabra, amén, permitir que esa palabra, hermanos, se continúe como la vaca cuando rumea, rumiando, ¿verdad? Sacándole todos los nutrientes que haga falta, para que de este modo la palabra de Dios, hermanos, tenga un efecto maravilloso en mi vida. Entonces necesito meditar en la palabra del Señor, meditar, amén. Si yo medito la palabra de Dios, voy a hacer que la palabra de Dios sea duradera en mi vida. No que sea simplemente para el momento, para el instante. Porque la palabra de Dios no solamente tiene una parte literal, sino tiene una parte espiritual. La parte literal cualquiera lo puede aprender, cualquiera puede memorizar un versículo, pero la parte espiritual, amén, muchos se enfocan con eso como un rema de Dios, una palabra de Dios que va hablando a nuestro corazón, que va llegando a nuestro corazón, que va penetrando nuestras vidas, que va sentándose sobre nuestro ser. Meditar en Él, medita en esa palabra de Dios. Y si haces estas cosas, dice la Biblia, entonces, dice, amén, meditarás en Él después dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en Él escrito. Para que hagas. Amén, guardes y hagas. Primero lo guardo y lo hago. ¿Por qué? Si yo sé que algo no le agrada a Dios, pues porque previamente ya lo he guardado en mi corazón. Tengo el conocimiento de que eso no le agrada a Dios. Y entonces yo, amén, digo que no. Hay unos amigos por allí, me invitan a beber y yo como he meditado en el Señor, he guardado su palabra, está en mi corazón. Entonces ante esa oferta yo digo no
Conmigo nomás, soy creyente. Pero si la palabra de Dios no está guardada en mi corazón, cedo a cualquier cosa. Porque no he meditado, no estoy meditando la palabra de Dios, sino estoy guardando la palabra de Dios en mi corazón. Y ante cualquier cosa, rápidamente cedo. Porque no soy un creyente que guarda su corazón, que guarda la palabra de Dios en su corazón, sino puedo ser simpatizante. Una cosa es un simpatizante, un admirador, y otra cosa es un discípulo, un creyente que ama al Señor. Y Dios quiere discípulos que amen al Señor. Los simpatizantes están como que me gusta Dios, me gusta su palabra, hasta ahí llega un simpatizante, un admirador. Pero el que ama la palabra de Dios no se convierte en me gusta, sino me gusta y lo voy a obedecer. Me gusta y voy a practicarlo. Voy a decir no a lo que Dios dice no. Y lo dice con valentía. Por eso el evangelio de Dios es para valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Porque ante cualquier oferta del enemigo, ay, toma una... yo recuerdo que hace tiempo cuando predicaba a la cerveza le llamaba ser bestia. ¿Por qué? Porque las personas se transformaban. O sea, estaba tan tranquilo, bebían y usted no los conocía. Era terrible, algunos se volvía karateca y porque había visto muchas películas de karate y estaban así en esa condición. Y otros se convertían en poetas, otros, hermanos, era tremendo, ¿verdad? Y ahí andaban ahí, otros eran tan tranquilitos y bebían y alborotaban toda la casa, golpeaban a sus esposas, hacían de todo, ¿verdad? Y como que para envalentonarse otros, pero si sin bebida estaban tan tranquilitos, era como una droga literalmente. Hay muchas personas aquí así que han sufrido estas cosas y bajo los efectos del alcohol hicieron tantas cosas. Y entonces vienes a Cristo, Cristo te liberta de esas cosas. Y Dios te guarda. Y entonces no, un poquito nada más. No. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Si alguien va a decir, no, yo estoy en una fiesta, pero bueno, yo soy cristiano, pero poquito nada más voy a aceptar. Ya caíste. Ya caíste. Y ahí viene el fracaso. Y ahí viene la ruina de las personas. Y hay personas que están encadenadas a este tipo de cosas. Por eso tengo que guardar en mi corazón las cosas que no le agradan al Señor. Amén. Y cuando venga la tentación le digo no. Y tengo firme en el Señor las palabras de Dios. Yo he recibido la palabra de Dios y Dios me dice guárdate de la idolatría. Sé, porque he aprendido que la idolatría no le agrada a Dios. Amén. Si yo tengo ídolos, los quito de mi casa. No, yo tengo una Santa Rosa de Lima, digo yo, en mi billetera porque me da suerte. No. Eres un hijo del Señor. Si has entendido la palabra, si has meditado en la palabra de Dios, sabes que tu seguridad no está en una estampita, no está en un cuadro, no está en una imagen, sino más bien está en el Señor, que es un Dios vivo. Los demás, los santos, los que las personas consideran santos, son hombres como nosotros, de carne y hueso, y esos santos peor, es de yeso, de madera, es pintado, lo que sea. Amén. Como dice Jeremías 10, habla de esta situación. Entonces, yo soy una persona que he recibido la palabra, lo he meditado y muchos hemos vivido en esa condición. Hemos estado mucho tiempo practicando en ese tipo de cosas y Dios nos libertó. Y tenga cuidado porque a veces detrás de esos ídolos hay huestes del mal que se mueve. Hay personas que dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué hay esta enfermedad? Cuidado, puede ser que en tu casa tengas cosas que han sido consagrado al pecado. Consagrado, hermano, a los mismos demonios. Y hay operaciones que dice la Escritura. Así, yo medito en la palabra, la obedezco, vivo para agradarle a Él. Amén. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y hacer se llama obediencia. Hacer se llama poner en práctica. Amén. Poner en práctica. ¿Cuántos, quizás algunas personas han comprado y han ido por allí a algún lugar y han comprado y han visto un libro de recetas? Ay, qué rica, libro de recetas, qué bonito. Voy a comprarlo y hacerlo en mi casa. Y muchos, me incluyo yo, nos hemos quedado con el libro en la cocina y quizás hemos hecho uno y el resto lo dejamos por allí. ¿Verdad? Porque compramos, tuvimos ganas y hicimos pocos. ¿Verdad? Ya sea el tiempo u otra cosa.
Yo recuerdo que compré un libro de postre para mi esposa. Le dije, qué bonito está, te voy a hacer un postre. Hermano, ha pasado unos cuantos años. Y no, porque primero intenté, años, ¿verdad? Intenté primero uno, dije aquí, ay, falta este ingrediente, no lo hago mejor. Está difícil conseguir este ingrediente, ¿verdad? Y se quedó. Ahí está, de decoración, ahí a un lado, hermanos, en la cocina. Y así quizás usted ha comprado muchas cosas, le ha gustado algo, ha dicho, voy a hacerlo, pero no lo ha hecho. Bueno, esto que le pase con un libro de recetas, pues bueno, pero que no le pase con la palabra de Dios. Que no le pase con la enseñanza del Señor. Que viva para adorar y glorificar al Señor. Amén, porque a veces olvidamos, no solamente con recetas, sino compra. A veces hay el costumbre de comprar varias cosas. Yo recuerdo que estuve en Turquía y me gustó porque había en la zona de Turquía donde vendían jugo de granada. Amén, jugo de granada. Entonces me gustó la jugo de granada porque yo no lo he visto aquí en España. Entonces qué lindo. A ver, había como una máquina que presionaba así, salía el jugo de granada. Yo digo, qué lindo. Y vi por allí, a ver en internet, un aparatito para sacar jugo de granada. Y yo le dije a mi esposa, voy a comprarlo, porque me gusta el zumo de granada. Y mi esposa dice, que no lo compres, que no lo vas a usar seguro, que no lo compro. Digo, sí, porque me gusta el jugo de granada y además dice que tiene un alto contenido en no sé qué, no sé cuánto y no sé qué. Así que, bueno, yo dije, me lo compro con el dinero que tengo, esto. Vale, lo compré. Mi esposa dijo, no, pero no pasa nada, yo me encargo de eso. Lo compré, usé un par de veces y allí está el aparato, hermano. Y cada vez que lo ve mi esposa, a ver, me da una mirada de esa que ustedes saben. A ver, yo te lo dije, ¿para qué ibas a comprar ese aparato? Para estar en un rincón, ¿verdad? Y así muchas veces nos pasa a nosotros, quizás a todos nos ha pasado que compramos algo con un objetivo y se queda en un rincón. Le hemos visto su utilidad, le hemos visto y quizás hay otros que todavía y fueron un paso más, se emocionaron. Y la primera semana estuvieron reutilizando ese aparato como nunca. A otros les duró 15 días y luego se quedó allí en el olvido, en el rincón. Nuevamente le digo, que pase eso con los aparatos, que pase con las cosas, puede pasar, pero bueno, es bueno que aprendamos de esas cosas y pues no compremos por comprar. Pero en la palabra de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, no puede quedarse en un rincón. No puede quedarse allí, hermanos, perdido, sino debo vivir siempre la palabra de Dios, meditar en él, obedecerlo con valentía y guardar su palabra, porque haciendo esto, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a hacer prosperar tu camino. Necesito meditar, guardar la palabra de Dios y entonces de este modo, con valentía, voy a hacer prosperar mi camino. Amén. Dios mismo se está diciendo eso. No es un consejo de una persona, de un hombre de esta tierra, sino es el consejo de Dios. Y si Dios nos habla, hermanos, es porque Él sabe la forma correcta, Él sabe, amén, la forma como nosotros tenemos que actuar, porque Él es nuestro creador, nos conoce perfectamente, sabe nuestro corazón, entiende, hermanos, sobre nuestras emociones, y Él quiere que guardemos siempre su palabra en nuestros corazones, amén. Ahora, el meditar no simplemente debe ser forzado, debe haber un deleite en nuestro corazón, un deleite, ¿verdad? Cuando usted estaba enamorado, pensaba esa esposa, en esa futura esposa que amaba a usted, que era un deleite o no. Ay. Y cuando meditaba, pensaba en ella, algún momento hasta se le salía un suspiro. Y quizás el padre decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y uno como que, ¿qué le pasó? Porque está pensando en algo y eso lo transmitió, ¿verdad? Y ahora, dice allí en Salmos capítulo 104, versículo 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación. Ese es el deleite en la meditación. Amén. Yo tengo que deleitarme en él. Amén. Yo voy a, amén, disfrutar de ese momento donde yo enfoco todo mi ser para pensar en la palabra de Dios, en el Señor. Y no hay nada más lindo cuando empiezas a deleitarte en estas cosas, en deleitarte.
Cuando llegué a este lugar, hermanos, lo que me sorprendió es que la gente agarraba un pan y echaba aceite y así, se lo comía. Y yo, qué cosa más terrible, ¿verdad? Vamos a hacer un hoyo. Una vez me dijeron, un hoyo. ¿Y qué es ese del hoyo? Y yo, fue un hoyo. Era un agujero, porque el abuelo decía eso, el abuelo. Un agujero en el pan y aceite dentro. Entonces uno, claro, uno viene de fuera. Eso, hermano, no es común allí. Y hasta un tiempo, porque uno a veces le saca el cuerpo porque no está familiarizado. Y yo recuerdo que estuve un tiempo acompañando a mi esposa en la universidad y llegó un hombre y me dijo, y trajo un montón de tipos de aceite, varios tipos de aceite. Entonces nos enseñó, vamos a catar el aceite. Tomen, nos dio unas copitas pequeñitas de aceite y dijo, pongan su mano encima, ¿vale? Y yo descubrí ciertas cositas. Ahora gírelo. O sea, cómo catar aceite. Nos estaba dando unas clases de catar. Entonces, lo giraba así y verás que usted siente una temperatura. Y verdad, yo sentí que calentito en la mano. Decía, ¿qué pasa? Nunca había sentido, me llamó la atención. Y entonces luego dijo, ahora destápelo y huela usted. ¿A qué huele? Yo decíamos a hierba, huele a campo, y tenía un olor. Y había varios tipos. Esto huele menos, esto huele más. Esto es porque esto es más puro, esto menos puro, ¿verdad? Y luego sacó una loncha de pan. Dijo, este es un pan casero, hecho con tal cosa, y lo puso así. Y luego lo echó encima, échalo. Lo echó, lo dejó, remojó. Y ahora digo, pruebe usted un trocito. Amén. Probé con varios tipos de aceite. Y luego probé un pan. Nunca había probado un aceite, un pan tan rico. Y entonces, ¿por qué? Pues ¿sabes por qué? Porque mientras yo iba probando, el hombre decía, tranquilo, ahí, ustedes prueban. Primero, claro, nos dijo, el olor, ¿a qué huele? Luego lo que siente. Y uno estaba meditando, pensando. Y luego pruebe, y cuando usted prueba el pan, el aceite, usted piense, ¿a qué le lleva? ¿Con qué le conecta? Decía el hombre. Luego piense usted, no solo eso, ¿a qué le sabe? Ese sabor, ¿a qué le recuerda? A ver, y yo estaba como que, yo luego comía así un poco, pero a la ligera, ¿verdad? Pero no con esa conciencia. Y entonces un momento digo, qué rico pan. Y al final, y el aceite estaba muy bueno, ¿verdad? Y desde aquel momento ya me he convertido en un fan del aceite con pan. A ver, y entonces he hecho el aceite porque fue diferente entre comer y ver que pensar en todo esto. Amén, pensar en todo esto. Algunas veces hay muchas personas que la palabra de Dios también lo ven así. Algunos lo ven como la Biblia aún. No leas la Biblia porque te vuelves loco. ¿Le han dicho alguna vez esa frase? A ver, no leas la Biblia porque te vuelves loco, te van a engañar. No vayas a la iglesia porque te lavan la cabeza. A ver, y hay gente así. No creen y están en contra de la palabra. Yo digo, qué ridículo creer en la palabra. Luego creen en el horóscopo. Y eso es más ridículo. Y otros hasta creen hasta en extraterrestres. Más ridículo todavía. Pero ¿qué es lo que pasa? No creen en algo que es objetivo, la palabra de Dios, alguien que vivió aquí en esta tierra. Y creen algo que ni siquiera se ha manifestado con cosas certeras. ¿Por qué? Porque la gente quiere desplazar a Dios para buscar una alternativa. Una alternativa que no es el Señor. Pero si nosotros meditamos en su palabra, entonces conocemos más cerca al Señor, más cerca a Dios, y conocemos más su presencia. Y ahora si nosotros nos deleitamos en Él, entonces vamos a encontrarle ese sabor. Va a encontrarle ese gusto por la palabra del Señor. Y le va a pasar como a mí, va a disfrutar de su pan con aceite. ¿Quién iba a pensar que yo disfrutara un pan con aceite, hermano? Ahora, yo soy de comer todo. Yo no soy una persona, hermano, de que me ponen lo que sea delante, me lo como. Me ponen allí, por ejemplo, yo qué sé, una serpiente frita, me lo como. A ver, si ponen una lagartija por ahí, me lo como. Iguana es como una lagartija grande. A ver. Gracias a Dios no le he sacado, amén, cuerpo a todo eso. Y mi esposa también es así. Pero una cosa es lo que yo como en mi casa, otros que me ponga, amén, fuera, porque he sido entrenado así. A ver, cualquier cosa.
Amén. Yo siempre digo, mientras esté frito, ahora realmente así en caldo, así eso, yo he comido alguna vez y la sensación no me ha gustado. Comido así un bicho, así comí una vez en un lugar y sentir lo que en mi boca explota al morderlo. Esa sensación no es tan... A ver, por eso yo digo frito, que esté así crujiente, lo que sea, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque cuando nosotros, como les decía, ¿no? Yo no pensaba disfrutar esto porque no conocía más allí, no presté atención. No presté atención. ¿Se ha dado cuenta personas cuando van a probar algún tipo de comida para poder darle las estrellas Michelin a las personas, por ejemplo? Van a ese restaurante y prueban y empiezan a saborear. Dicen, hay un toque picantito. Allí a fondo hay algo ácido. Parece que tiene comino. Y dice una textura suave, suave, suave. ¿Verdad? Empiezan así. Y dice con un final amargo, muy, muy equilibrado. A ver, o dice no entre dulce y amargo. O si no, simplemente algo muy saladito al fondo. Esa mezcla, uno u otro, está a su punto. Y empiezan a elaborar. ¿Por qué? Porque no comen por comer. Algunas veces mi esposa me decía, por ejemplo, no tragues, come, saborea. Porque tenía tanta prisa. Y así, ¿verdad? Saborea. Y yo le digo, hermano, saborea la palabra de Dios. Saborea. Y se va a dar cuenta usted que ha pasado por el mismo versículo. Y luego cada vez que pasa por el mismo versículo se va a saber nuevas cosas. Y dice, ay, qué interesante, no lo había entendido de esa manera. Y en un versículo que ha leído usted 20 veces, luego viene un pastor y predica del tema, dice, wow, no lo había entendido así. No lo había comprendido, esa profundidad de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es tan profunda. Por lo tanto, yo tengo que escuchar, yo tengo que meditar y aprender a deleitarme en Él. Disfrutar en Él. Ahora ya disfruto mi pancito con aceite. Y si echa su tomatito encima y eso todavía mejor todavía. ¿Verdad? Porque ya aprendes a deleitarte. Amén. Y en ese sentido, uno tiene que guardar, amén, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es todo lo limpio, es puro, es agradable, es la que edifica. Amén. Y justamente habla algo importante el apóstol Pablo cuando habla a los filipenses. Dice allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Yo les digo, hermano, ¿la palabra de Dios es verdadera o no? ¿Es honesta? Todo lo justo es justo. ¿Es puro? ¿Es amable? A través de la misericordia. Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Una cosa, si el diablo conquista tu mente, lo ha conquistado todo. Por eso usted tiene que procurar de aquí no pase. Si viene un ataque, un dardo, no permitas que eso se asiente allí. Más bien, quita todas estas cosas y permite que la palabra de Dios llene su corazón y su mente. En esto pensad, en lo que es puro, lo agradable. No piense, hermanos, en cosas malas, en chisme, en crítica. Por aquí me dijeron de aquí, de allí me dijeron por aquí. Si al final no le hace bien a usted. Porque si hay un chisme que está dando vuelta, al final, ¿qué pasa? Usted pasa pensando en ese chisme. ¿Y le edifica o no? ¿Le hace más espiritual o no? A veces la crítica, o también viendo los defectos de los demás. Eso no lo edifica. ¿En qué parte de la Biblia dice, no, si criticas aquí, entonces al final usted va a crecer en el Señor? No va a crecer. No le va a servir para nada, excepto para que usted pierda el tiempo y se dañe también. Pero qué bueno es pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo. En todas estas cosas. Allí es cuando Dios empieza a glorificarse. Es cuando Dios empieza a tomar el control de su mente, de su corazón, para que usted viva cada día agradándole al Señor. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que
amén, meditar y disfrutar de esa presencia del Señor. Allí en Salmos capítulo 1, versículo 2, el primer capítulo de Salmos dice, hablando del hombre justo, no de los hombres malos, que son como tamo que arrebata el viento, dice allí en ese mismo Salmo, pero allí también dice, aquel hombre que da frutos, que es como árbol plantado junto a corriente de agua, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Amén. En eso, se goza en la ley del Señor, se goza en adorar al Señor, se goza en pensar en el Señor. Y en ella medita de día y de noche. Muchas cosas van a cambiar en nosotros si meditamos en la palabra de Dios. Porque una mente ociosa es el taller del diablo. Amén. Nosotros no tenemos que tener la mente ociosa. Amén. Usted puede estar en calma meditando en Dios. La meditación no es saturarse la mente, sino pensar en las grandezas del Señor. Es como cuando usted va quizás a un campo y ve, hermanos, una cascada, un río bonito, un valle hermoso. ¿Y usted qué hace? Usted lo que hace es asombrarse, disfrutar del paisaje. Dice, qué valle tan lindo. A mí me gusta, por ejemplo, estar allí. Si hay un sonido, una cascada, un sonido del agua, me relaja. El sonido, digo, ay, qué lindo, ¿verdad? Y ver el paisaje, uno como que se siente como que se desconecta de tanto ruido, a veces que está en la ciudad y con tantas cosas, y uno se conecta ahí en ese momento. Ahí usted siente algo lindo, algo especial. Siente, hermanos, una paz, un momento. Y qué lindo es lo mismo cuando meditas en la ley del Señor y empiezas, hermanos, a asombrarte acerca del cuidado, de la gracia de Dios. Incluso asómbrate de qué hubiera sido de tu vida sin Cristo. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el Señor? ¿Qué hubieran sido de nuestros hijos? ¿Qué hubiera sido, hermanos? Agradécele al Señor. Imagínense, los jóvenes, si sus padres no hubieran sido creyentes, ¿qué hubieran sido? Ya con 13 años algunos estarían fumando ya. Y aquí en España lamentablemente es bastante frecuente. No sé si por aquí, pero donde yo vivo hay muchachos de 12 años fumando. Fumando, hermanos. Y no fumando un cigarrillo nada más. Y qué triste. Y con un vocabulario terrible, digo yo. No se dan cuenta. Son cosas sencillas. Obviamente no es que se generalice todo, pero hay mucho. Y a veces es triste. Y uno dice, qué lindo es poder haber conocido al Señor y tener una familia que ama al Señor. Y yo le comento eso a mis hijos. Agradécele al Señor por esa familia, por tus padres. Y por eso siempre en nuestra oración de la noche, siempre una de las frases que decimos es, Señor, te doy gracias por esta familia tan bonita que nos has dado. Y siempre dile eso al Señor, a sus hijos. Amén. Para que de este modo ellos sepan, hermano, que han sido bendecidos por la palabra del Señor. Y esto es lindo. Esto es precioso, que la palabra de Dios sea ese deleite que nosotros, amén, alcanzamos. Hemos alcanzado en el Señor. En el libro de Salmos 143, versículo 5, dice, me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, amén, reflexionaba en las obras de tus manos. Amén. Y eso es lindo, meditar en la palabra y meditar en la obra que Dios ha hecho en mi vida. Amén. De quién era yo antes y quién soy yo ahora. Y no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Porque si olvidamos eso, nos vamos a sentir como me lo merezco todo. Por ahí he escuchado gente que dice, es que soy un príncipe y soy una princesa. Y entonces tengo que andar en el lujo más grande. Es un concepto errado. Soy un príncipe, soy una princesa. Amén, en el Señor por su gracia y su misericordia, hermano. Eso es una manera diferente de pensar, no de una manera arrogante. Saber que Dios por su misericordia nos hizo parte de esa familia. Por su misericordia estamos en el Señor. Y nosotros no vivimos, hermanos, como gente, hermanos, sintiéndonos más grande y superior que los demás, sino más bien sintiéndonos que hemos sido redimidos por pura misericordia de Dios. Y no por nuestras obras, porque nuestras obras eran malas.
Y nuestras obras no podían hacer nada. No se comparaba nada para redimirnos. Fue su misericordia, fue su sacrificio el que nos redimió a nosotros. Así que esas cosas, de dónde Dios nos sacó, cuál sería nuestro destino sin el Señor, debe llevarnos a pensar en la gracia y en la misericordia de Dios que nos alcanzó a nosotros. Y no solo eso, sino piensa, muchos tienen familias, tienen hermanos, tienen primos sin Cristo. Y usted mira su hogar. Usted mira, hermano, su familia. Usted mira y dice, qué triste, qué pena, qué angustia, pero gracias, Señor, que tú me libraste. Más bien yo voy a ser de bendición para ellos, que seas de ejemplo para ellos. Ellos puedan ver en ti, hermano, una persona diferente, un matrimonio diferente, un testimonio, hermanos, que es luz para ellos. Pero debo meditar en la obra de Dios en mi vida, para saber que por pura gracia y misericordia de Dios, hoy estoy en sus caminos. Amén. Entonces, esto es importante. Que hermanos, que yo pueda pensar en Él, meditar en Él. E incluso cuando estoy por la noche en mi casa, en mi cama, aprenda a meditar. Hay algo que me gusta. A veces es salir a una terracita que tengo y mirar simplemente el cielo. A mí me habla de la grandeza del Señor. Ver el cielo, las estrellas, y si veo una estrellita por ahí moviéndose, ahí con mi esposa, digo, no, es un avión. Digo, ¿qué va a ser un avión? ¿Verdad? Veo una luz allí porque la luz del avión es diferente. Ver algunas cosas, no, dice, mira, bien, verdad. ¿Verdad? Hay algo que dice allí en el libro de Salmos 63:6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando yo me acuerde, cuando esté en mi lecho, en mi cama, ¿cuál es la meditación de mi corazón? En esa situación puedes darle solamente dos lugares. En tu lecho puedes meditar en el Señor o puedes pensar en cosas de tu carne o en los afanes de la vida. Amén. Recuerdo que hace poco el dueño del local de Málaga decía, yo a mis hijos cuando salen más de las 12 de la noche, yo les digo, mira, la noche no está hecha para gente buena, decía, después de las 12. Y él decía que le dice eso como a sus hijos, ¿no? Él no es creyente, ¿sabe? No es creyente, o sea, no es creyente evangélico, cree en su ídolo, la religión tradicional, pero sin embargo tiene algunos principios con el que él ha aprendido, ha formado su familia. Y en ese sentido, pues, sabemos que hay algo de temor. Es algo muy común decirle, Dios te bendiga, y que él me responda, Dios te bendiga también a ti. Qué lindo es cuando puedas influenciar en algo correcto a las personas, las que tienes cerca, tu familia, personas allí. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios y meditar cuando estamos en esa cama. Cuando estamos en la noche, ¿qué es lo que meditamos? ¿Qué es lo que piensas? Hay personas que le dan rienda suelta a su carne. Están pensando en las cosas de la carne. Y están pensando hasta en el pecado. Están hasta enamorados, están pensando en tantas cosas. Hasta acostarse con esa persona. Pero la Biblia dice, en mi lecho, amén, me acordaré de ti. Y qué lindo es cuando piensas en Dios, porque intentas mantenerte puro. Mantentes esforzarte, amén, piensas en esforzarte, en servir, en guardar tu corazón allí. ¿Qué pensamos cuando estamos en nuestro lecho? ¿Qué pensamos cuando estamos allí? O se nos va el sueño. ¿Qué pensamos? Y dice que esa es una oportunidad para nosotros pensar en Él. Amén. Incluso dice en las vigilias de la noche. Y en este texto, en esta línea de este texto, no lo que está diciendo es que no que vas a programar una vigilia, sino hay momentos que se va el sueño.
No sé si le ha pasado a usted, pero hay un momento donde usted se despierta y se le va el sueño. ¿Saben? ¿Y qué hace en ese momento? Hay algunos que se levantan y dicen, se me va el sueño, entonces voy a conectarme a internet. ¿Saben? Y terminan mal. Algunos hasta se embarran en tantas cosas. Están medio ciegos ya luego. Porque sabes, la pantalla y en la oscuridad y todo eso. Y hay muchos que han fracasado con esto, hay muchos que han fracasado. ¿Saben? ¿Qué haces cuando se le quita el sueño por completo? Medita, la Biblia te aconseja eso, meditar en el Señor. Meditar. Incluso cuando tu carne propia te puede llevar a ciertas cosas, meditar en el Señor. Señor, ayúdame. Señor, quiero pensar en ti, en tu grandeza, en tu gloria, el cuidado de ti hacia mi vida, de esa misericordia que has tenido de mí, que siendo yo una persona con tantos fallos, tu bondad y tu misericordia ha sido más grande, ha sido más inmensa que todos, amén, mi proceder. Y cuando pensamos en Él, ¿sabes? Ocurre algo en nuestro corazón, algo tan lindo, que lo dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vas a guardar en verdadera paz. Por eso el Señor mismo dice que yo no doy una paz como el mundo lo da, sino la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios es más grande, más inmensa. Puedes descansar en medio de la tormenta, porque sientes la protección y el cuidado de Dios. Y eso es algo tan lindo, ¿verdad? Descansar en medio de la tormenta. Es como si estuvieras en una casa y hay tormentas, relámpagos, rayos, lluvia, y usted tomándose un café mirando por la ventana, disfrutando de ese momento. Dice, ay, qué tremendo, qué rayo, qué relámpago, ¿verdad? ¿No sería lo mismo estar a 5 metros fuera, bajo la lluvia, con truenos y relámpagos? Pero como estás dentro de ese refugio, entonces tienes paz. Eso es lo que pasa en el Señor. No estás fuera en el mundo, estás en el refugio de su nombre, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y va a tronar por fuera, va a haber tantas cosas por fuera, pero vas a tener paz. Amén. Porque, amén, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, persevera a pesar de todas las cosas. Incluso viene momento de dificultad. Y en vez de decir, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué me pasa eso? Puedo decir, Señor, mi pensamiento persevera en ti, Señor. ¿Para qué? Tú tienes un propósito. No sé, no lo entiendo, pero yo sé que tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Yo soy tu hija, Señor. Y sé que como padre no me vas a dejar de perderme y arruinarme, porque yo soy papá, o puedes decir yo soy mamá, y no querría para mi hijo ninguna destrucción. Yo sé que tú tienes algo, Dios es así, un Dios fiel. Yo recuerdo hace un par de años enseñé a mi hijo Marcos a nadar, y una de las cosas para enseñar a nadar era soltarlo, ¿verdad? Daba así, el pobre le sacaba. Mueve la mano, le decía. Mueve los pies. Estaba ahí. ¿Usted qué piensa? ¿Que lo dejaba así para que se ahogue? No. Para que él empiece a mover las manos. Y luego después de que pudo mover las manos y bien, y luego dijo, papá, mira, ya sé. Y estaba emocionadísimo. ¿Sabes por qué? Porque supo que podía estar allí. Pero ¿qué pasa? Tuve que dejarle ahí como para que él lo mueva, porque tuvo que, más de una vez tomó agua. La agarraba de la barriguita, pero lo soltaba de vez en cuando. Ahora Dios tiene un propósito así con nosotros. Y a veces sentimos que nos ahogamos. Dios, ¿dónde estás? Y el Señor le dirá, ¿no ves que te estoy enseñando a nadar? ¿No ves que te estoy enseñando a superar? Que cuando vengan aluviones puedas salir a flote. Que no te hundas en el pecado, no te hundas en la destrucción y la ruina. Que aprendas a nadar y contracorriente también. ¿Amén? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Entonces, hermano, de eso debe estar nuestra confianza. Confiamos en el Señor, esperamos en su misericordia y Él guardará. Amén. Entonces, pensamos en las cosas antiguas, pensamos en nuestros hechos, amén. Pensamos también en sus obras. Ahora,
Salmo 77, 12 dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Yo medito y hablo. Ahora no solamente en el pasado, no solamente, hermanos, las cosas que ocurrieron, lo que hubiera sido de mi vida, sino también en mis obras que están en las obras que Dios está haciendo en este tiempo, en los que yo veo recientemente, porque Dios está obrando. Dios está obrando. Si usted abre sus ojos espirituales, va a ver que Dios está obrando, de que Dios está allí, aunque usted no lo vea, aunque usted a veces siente que no está, Él está obrando de una manera poderosa y gloriosa. Y usted piensa que se abrió una puerta, dice, no, es porque soy guapo, porque soy inteligente. No, Dios está obrando. Y se está acercando a usted, Dios va obrando, Dios va tratando con su vida, Dios va tratando con su corazón. Y muchas veces usted no lo va a ver, pero otra vez se lo va a ver tan claro. Y va a ver que Dios estaba allí porque estaba orando y Dios le dio una respuesta. Dios le abrió esa puerta. Dios, amén, su mano fue tan clara en nuestra vida. Dios obró de una manera linda. Entonces, y hablaré de tus hechos. Porque la obra que Dios hace en mi vida, no me quedo callado. Lo hablo para darle gloria a Dios. Publico, mira, Dios ha hecho eso en mi vida. Dios ha hecho eso en mi hijo. Dios ha hecho esto en mi familia. Entonces publico las alabanzas de Dios y adoro al Señor. Y le digo, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, porque yo no pensaba que tú ibas a llegar al corazón de mi padre, de mi madre, de mi hijo. No imaginaba, pero llegaste, Señor. Y es algo lindo cuando ves la mano de Dios obrando. Cuando te das cuenta del proceder y no solamente de los demás, uno se mira a sí mismo y dice, no sé, Señor, gracias, porque antes me hablaban así, yo me levantaba, los gritaba y los decía 4 cosas, pero ahora veo que tú has hecho una obra en mí. Ahora yo veo que no sé qué me pasó. Se me fue las ganas de contestar como antes. Porque Dios está obrando. Dios está tratando en tu corazón, en tu vida. Porque publicas los hechos del Señor. Y que cada día meditas en Él y en sus caminos, hermano. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros meditamos en Él. Por eso hay un consejo en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 22. El rey Salomón da un consejo. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿No? Refiriéndose el Señor a nosotros. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Amén. Atento, inclina tu oído a las razones del Señor. Y creo que es un punto importante a destacar, que ahora vemos que hay una falta de atención general. Los medios de comunicación como móviles y eso a veces nos han quitado la atención real. Y a veces uno tiene que decirle a los hijos, deja el móvil, ¿verdad? Porque la atención se está perdiendo. Estamos atentos a cosas que al final no nos benefician. Estamos más atentos a si alguien me envía un WhatsApp que atiendo si tu hijo realmente necesita un papá que se siente, una mamá que hable con ellos. A veces es más sencillo decir, toma un móvil y ahí métete a tu habitación. Y están tan enganchados a veces, hasta tipo una droga, a tal punto que le quitas el móvil y se transforman. Le quitas el móvil, ¡ah! Son leones, te comen, ¿verdad? Y hay personas así, porque están enganchados. ¿Saben? Están dependientes de ese aparatito. Y qué terrible es cuando crea una dependencia. Una cosa es que tenga la necesidad de comunicarse, pero a veces no es simplemente una comunicación. Es estar viendo hasta lo que salga por allí. O puedes ver algo de risa, puedes hablar de algo de fábrica, puedes ver cualquier cosa que se parezca a él. Pero Dios quiere más bien que nosotros estemos atentos. Atentos al Señor, atentos a la palabra, atentos al consejo de los padres, atentos.
Y significa atención y acercar los oídos, significa percatarse de todo el consejo que usted está recibiendo. No sea un ruido que no sabe ni qué le dijo, ni nada, sino atento. Recibir y guardarlo en el corazón. Y eso debo procurar siempre en mi corazón. Por eso hay un consejo para los jóvenes en la Escritura que dice, hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, en general para todos. En mi corazón. Yo medito, esa palabra de Dios se guarda en mi corazón. Y entonces para no pecar contra el Señor, sino para guardar y vivir conforme, amén, a su voluntad. En el libro de Romanos, y vamos concluyendo ya, capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En ese sentido, amén, dice que nosotros tenemos que, amén, procurar cada día como creyentes, amén, guardar esa palabra del Señor y no adaptarnos a la forma de este mundo. La corriente de este mundo se mueve y es fácilmente nos podemos alinear con ellos. Fácilmente, a todas las corrientes, todas las modas que hay en este tiempo, fácilmente. Pero sin embargo, dice que no nos conformemos a las corrientes de este mundo, no nos conformemos a los deseos, a las formas de este mundo, sino renovémonos, transformemos, amén, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es importante, amén, que en nuestra mente esté la palabra de Dios, tengamos la mente de Cristo, entonces podemos estar en este mundo de manera estable y firme. Y finalmente este versículo quiero que lo tengan en su corazón y guarden, amén, y si es posible lo memoricen, en el Salmos capítulo 119, ahí donde hemos leído lo primero, pero vamos a agregar un versículo más. Hemos leído el 15 y vamos a leer el 15, el 16 y dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos. Amén. Y no me olvidaré de tus palabras. De este modo vas a permanecer firme en el Señor. Vas a esforzarte para vivir según la gracia de Dios. Medita en la palabra. Medita, hermanos, y no permitas que esa mente y tu corazón permanezcan vacíos para que el enemigo tenga ocasión para sembrar cizaña, sembrar cosas que no son agradables, sino en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Procurar que esa palabra llene el corazón, llene las mentes y que Él haga su obra poderosa en nosotros. Vamos a orar en esta hora.